Bueno, hemos dado inicio a nuestra grabación de la sesión del día de hoy. Un saludo muy especial a todos nuestros participantes. Hemos dado un tiempo prudencial para la conexión. Sin embargo, pues es importante que tengamos presente que este espacio del día de hoy es de asesoría, de orientación, es de acompañamiento y sobre todo de revisión del trabajo que ya hemos iniciado a realizar. Con gusto he recibido ya los primeros documentos. No sé si Mesa de Ayuda ya les hizo el traslado de los documentos que yo les iba a remitir. ¿Me confirman, por favor? Yo no he recibido nada, doctor. Mesa de Ayuda nos confirma si ya se reenviaron los documentos. Doctor, ¿habla usted del ejercicio de la depuración de la normativa de Manizales? No, señor Diego. Estamos hablando de los documentos que analizamos el día de ayer, que les sirve de referente de búsqueda de las normativas de las entidades territoriales. Entonces, ¿qué les he trasladado a través de Mesa de Ayuda? Espero que pues, en el transcurso de la noche o mañana en la mañana les estén enviando la información. ¿Qué les trasladamos allí? Les voy a comentar. Entonces, le enviamos el documento de la Alcaldía de Medellín, el documento de la Alcaldía de Bogotá, el documento del Departamento del Quindío a través de la Asamblea y el documento del Consejo de Cali en el acuerdo que revisamos al final. De igual manera, les envié la Ley 670 y la Ley 2224 del 2002 que analizamos el día de ayer, una ordenanza del Departamento de Santander y el Decreto 1075 del 2015, que es el compilatorio normativo del nivel central en relación con la educación. Entonces, esos documentos se los hemos enviado para que nos sirvan de referente, para que nos sirvan también de guía y ustedes se puedan apoyar en la búsqueda de esa norma de carácter territorial con vigencia que nos permita hacer la validación a través del instrumento de la Alcaldía de Manizales. Recuerden que el documento de la Alcaldía de Manizales, la idea también es que lo podamos manejar, revisar, adecuar, porque lo veíamos ayer también, que a pesar de que están los criterios allí establecidos y son los criterios de la guía número 3 metodológica de depuración normativa de las entidades territoriales, recuerden ustedes que esa guía está puesta en la plataforma para que ustedes puedan acceder a ella, la puedan analizar, la puedan revisar. Aquí lo que hemos hecho es una ampliación de ese contexto y del contenido de esa guía y que a partir del ejercicio de identificación de esa norma y del ajuste del instrumento podamos hacer un avance. El día el día de hoy también tuve la oportunidad de revisar un instrumento que me mandaron. Equipo con su buena preparación, que entrena bien. Les digo, ya les abro aquí el documento porque quiero compartirles algo que nos mandaron uno de nuestros compañeros de clase. Listo, habilitar edición. Es el proyecto piloto de la Alcaldía de Pasto del año 2022. Me llegó sin nombre. ¿Me podrían por favor identificar la persona que me envió el documento de pilotaje de la Alcaldía de Pasto, por favor? ¿Se encontrará presente el día de hoy? Bueno, les quiero compartir el ejercicio, si se llega a conectar en un momento, para que por favor nos identifique y poderle hacer en este caso, la revisión del documento que me enviaron. Bueno, ¿ya pueden ver la proyección de mi pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces, desde la Alcaldía de Cali me enviaron este documento como parte del ejercicio académico del diplomado. Si ustedes miran, la Alcaldía de Pasto inicia este ejercicio en el año 2022. Tiene la identificación de la Alcaldía Municipal.
cuadro de trabajo para identificar artículos susceptibles de depuración, de acuerdo con los criterios de depuración normativa definidos por la Dirección de Desarrollo del Derecho y del ordenamiento jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho. Recuerden que esto es como parte del ejercicio de la guía. En esta parte registran los criterios de guía a la obsolescencia, la duplicidad normativa, el cumplimiento del objeto o cesación de sus efectos jurídicos, el agotamiento del plazo definido en la disposición o cumplimiento de la condición resolutoria, el decaimiento, la reproducción normativa declarada inconstitucional o legal y la contravención al régimen constitucional, legal o reglamentario. Presentan en cada una de ellas las definiciones que están principalmente en la guía. Aquí ustedes pueden ver. Adicional a ello, reflejan, a diferencia de lo que pasó con la de Manizales, que recuerden ustedes que tenían allí una cantidad de criterios adicionales, en este caso hacen es una articulación de relación entre otras situaciones que se presentan a través del multicriterio. Recuerden ustedes que en este ejercicio puede hacer que se valide que una norma que requiere ser depurada pueda que cumpla varios de estos criterios que estamos viendo aquí. Es decir, como lo veíamos el día de ayer, que no solamente tenga obsolescencia, sino que además tenga duplicidad normativa o que haya cumplido el objeto o se hayan cesado los efectos jurídicos de ese acto proferido. Entonces, en este caso, dejan como criterio el multicriterio, criterio dudoso, que nos lleva a realizar esa revisión un poco más profunda a través de los diferentes comités. Otras situaciones relacionadas con la vigencia, en este caso nos señalan que la normativa analizada no es depurable y debe permanecer vigente. Recuerden que hablamos, bueno, ayer también hablamos en la sesión, pero en las sesiones de la semana pasada teníamos la oportunidad de conversar, que puede hacer que la decisión final de la aplicación del instrumento y de los análisis que se realicen a través de las diferentes mesas y la aplicación de estos criterios precisos me lleven a que la norma no requiere ser depurada y por tanto debe permanecer vigente, debe permanecer en las condiciones y términos que fue planteado y sobre todo produciendo los efectos jurídicos que produce. Es perfectamente válido. También recuerde que lo veíamos en lo nuevo de la guía, en la parte donde decíamos qué es lo nuevo, y a partir de allí clarificábamos que la depuración en sí no es la depuración, sino que de la depuración me surgen elementos de validación normativa que me permiten verificar la vigencia, la actualidad, también la pertinencia de la norma a través de los múltiples estudios que se puedan hacer de ella. Y aquí, otras situaciones también parcialmente vigentes. ¿Qué escriben desde la Alcaldía de Pasto? Dicen, la normativa analizada no es depurable porque una parte de ella debe permanecer vigente. Entonces, en este caso estaríamos hablando de un contexto de depuración parcial y unas derogatorias parciales de los actos administrativos proferidos. Ustedes miran aquí, a diferencia del instrumento que analizamos en ocasión anterior, se ciñe totalmente a la guía y se establecen los criterios de aplicación y vigencia. Vamos a revisar lo que nos presentan y esto nos sirve muchísimo porque a título de ejemplo nos permite ver cómo vamos a encajar la norma. Bueno, varias cosas, ¿no? Primero, nos permite ver cómo tenemos que hacer la adecuación del Excel que ustedes ya tienen para que corresponda con su entidad territorial. Nos permite definir los criterios que hemos venido viendo y analizado y que están puestos allí en la guía, pero que también han sido referenciados allí en ese instrumento. Nos permite ver la conveniencia o necesidad de poner algunos otros racionamientos que sean importantes a la hora de, sobre todo, revisar a través de los comités. Y nos permite ver cómo es la estructura de diligenciamiento que se requiere en este caso para que esa norma que hemos tomado como ejemplo y que vamos a desarrollar en cada entidad territorial pueda ser llevada a ese instrumento, pueda ser puesta allí y a partir de allí comenzar a hacer las reflexiones iniciales.
Estas reflexiones iniciales, recuerden que lo vamos a tomar desde la primera instancia. Este instrumento que me enviaron ya está un poco más completo. Es decir, ya ha pasado por otras instancias de validación. Ya es posible incluso que tenga una revisión técnica más profunda, una revisión académica, una revisión incluso disciplinar a través de expertos y una validación muy seguramente a través de los dueños de proceso en las entidades territoriales. Entonces, ¿cuál es la idea? Esto que les estoy mostrando, que lo podamos replicar en la primera parte. Es decir, iniciando con el análisis de cada uno, el análisis juicioso en la depuración de cada uno de acuerdo a los criterios. Vamos a empezar a hacer aplicación de los primeros criterios que ya vimos para que ustedes puedan ir analizando y avanzando. Y mañana que terminaremos de ver los criterios y empezaremos a ver las rutas de procedimiento establecidas para llegar a esa consolidación, a esa validación, a la estructuración del instrumento completo, pues podamos ampliar los criterios en relación con cada uno de los artículos que van a registrar de esa norma a depurar. Acuerdo 30, fecha de la normativa 7 de diciembre de 1992, quienes pide la norma el Consejo Municipal de Pasto. El acuerdo 30 nos señala que es por medio del cual se crea el corregimiento de Sánchez. No hay una ubicación y en este caso, ¿cómo se hacen estas ubicaciones? Recuerden ustedes que cuando nosotros hagamos el levantamiento de información, el inventario de normas que son objeto de revisión permanente, con objeto también de depuración o no, generalmente se hacen unos repositorios y estos repositorios pueden ser que estén identificados a través de sitios ubicados en la plataforma, sitios ubicados a través de los instrumentos de validación que ustedes tengan o incluso en Drive. Entonces es importante que cuando hablamos de la ubicación de la norma nos permita capturar rápidamente a través del instrumento la norma para que no tengamos que comenzar nuevamente la dinámica de búsqueda, sino que desde allí se puedan generar los enlaces. Esos enlaces que me llevan rápidamente a la norma me ayudan mucho más cuando yo hago procesos de validación con miras a la depuración. Entonces aquí no está la ubicación por PDF. Aquí están algunos de los análisis que hicieron a esta norma inicialmente. Bueno, miren que dentro de los criterios nos faltó revisar estos dos criterios. Otras situaciones, se requiere análisis de otras dependencias experta en la materia. En este caso es cuando por remisión yo busco que aquellos expertos disciplinares que conocen mucho más a fondo la temática que está establecida en la norma me pueda dar una orientación acerca de la vigencia, la pertinencia, la aplicación de esa norma dentro de los contextos disciplinares, principalmente. Se considera que la normatividad debe ser analizada por una dependencia especializada en la materia regulada. El segundo análisis debe ser hecho por uno de los expertos de dicha dependencia. Y el otro criterio que también aquí está registrado dentro de los criterios azules dice: otras situaciones derogado expresamente. La normatividad analizada haya sido derogada expresamente, se debe señalar la disposición concreta que causó la derogatoria. ¿Para qué? Para que en todo caso cumpla con el elemento de publicidad y de publicación de aquella disposición que ha derogado aquella que estaba vigente y que de manera expresa, y se espera que sea siempre de esta manera, que las derogatorias sean expresas para que ustedes cuando construyan esos acervos normativos puedan tener esa línea de articulación entre lo vigente, lo derogado, y entre lo derogado y la norma que lo deroga. Eso les genera un enlace, y ese enlace lo que me permite validar es la norma en el tiempo y sobre todo en los campos de aplicación, pero también en la validación y revisión de los efectos jurídicos que pudo haber producido en los tiempos de validación. Entonces no se trata de solamente reflejar la norma y dejarla allí, sino que también me permite ver, y recuerden que uno de los criterios
y es quizás el más importante, es que se trate de normas generales y abstractas, pero a partir de la aplicación de estas normas generales y abstractas es que se derivan derechos que puedan surgir de ellas y se vuelven actos concretos. Esos actos concretos que consolidan un derecho a partir de esas regulaciones de las normas de las entidades territoriales, pues se preservan. Esos efectos concretos pueden ser validados y revisados en el tiempo, pueden ser incluso estudiados a través de las disposiciones normativas derogadas para verificar su alcance, su aplicación, los impactos. Y recuerden que aquí tenemos también la obligación de generar esa revisión de impactos normativos, el cumplimiento de su objeto, el incumplimiento de su objeto aún con la derogatoria, ¿cierto? Con esa derogatoria expresa, pero que me permite tener la norma allí como referente. Entonces, aquí reflejan las atribuciones especiales para la expedición del acto administrativo el Consejo Municipal de Pasto, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en el artículo 3.3 de la Constitución Nacional y el decreto 1333 del Código de Régimen Político y Municipal. Entonces, aquí refleja los fundamentos de creación de esta norma. Dentro de la validación que veíamos, se solicita que sea por imagen. Y ustedes pueden ver que se registró en cada caso la imagen de cada uno de los artículos que se van a revisar para depuración. Hasta el momento, ¿tenemos alguna inquietud, alguna pregunta o es claro lo que estamos viendo a través de cómo diligenciaron el instrumento? Sí, es claro, profesor. Entonces, esto nos sirve muchísimo de referente para que ustedes puedan iniciar ese trabajo. Ahora bien, ahorita que analicemos y revisemos las normas que ustedes me enviaron, tendremos que mirar, porque la idea no es tomarla completa, sino que podamos tomar algunos fragmentos, algunos extractos, porque no alcanzaríamos a hacer un ejercicio tan completo como quisiéramos. Y sobre todo, porque en ese ejercicio de completitud podría llevar a que ustedes tengan que hacer un ejercicio mucho más complejo de aplicación. Cuando llevamos esas normas extensas completas aquí, pues tenemos que hacer ejercicios de aplicación mucho más amplios en el sentido de que tenemos que hacer un análisis constitucional de todo el contenido, legal de todo el contenido, reglamentario de todo el contenido y así por el estilo. ¿Queda claro? Entonces, aquí nos piden que se identifique a través del texto digitalizado del artículo. Les reitero, la idea de esto es evitar los errores de transcripción que se puedan presentar al momento de manuscribir la norma. Entonces, esto da seguridad de que lo que está allí es lo que está puesto en esa norma de depurar. Entonces, artículo primero dice, autoriza al alcalde municipal de Pasto para crear el corregimiento de Sánchez. Número del artículo, primero, aquí hay una secuenciación de artículos. Descripción corta del contenido, se trata de una autorización a un alcalde municipal para proferir, en este caso, una decisión de creación del corregimiento que corresponde a las competencias propias del ordenamiento territorial en el caso de la jurisdicción de los municipios. Criterio situación identificada, primer análisis de depurabilidad. Seleccione el criterio o situación aplicable en la lista desplegada, es decir, de la lista que tenemos identificado dentro de los criterios. En este caso, la selección que se ha hecho corresponde al número 3, que aquí está reflejado. Criterio número 3, cumplimiento del objeto o cesación de sus efectos jurídicos. Y la justificación, miren que en este caso se tiene que hacer una validación de que lo que yo estoy argumentando, de lo que yo estoy presentando como criterio inicial, la puerta de la depuración, tiene algún fundamento justificatorio de la decisión de categorizar
en este caso dentro de estos elementos que están allí previstos. Entonces, la justificación que se registra en este caso es: lo dispuesto en este artículo cumplió su finalidad, por ende no está vigente. Hay algo muy importante. Cuando se hace el análisis de la finalidad y el objeto mismo de la norma, es importante reflejar allí lo que alcanzó en términos concretos. Entonces, en términos concretos, miren que aquí hay una autorización. Se hizo ejercicio de esa autorización. No se hizo ejercicio de esa autorización porque puede hacer que se haya autorizado y no se haya hecho el ejercicio de la autorización. No se haya cumplido el mandato para el cual se ha proferido la autorización por parte del Consejo Municipal. Entonces, en ese caso, también variaría la aplicación del criterio. Aquí, si ustedes miran, hay una segunda revisión, una tercera revisión, una cuarta revisión y se pasa a unas observaciones finales. Yo quiero que nos concentremos principalmente en este primer paso. ¿Por qué? Porque este es el paso que ustedes van a dar con el decreto, perdón, con la norma, en este caso, llámese decreto, llámese acuerdo, llámese ordenanza, que ustedes han acogido para la depuración, y los segundos pasos van a ir con el acompañamiento tanto del grupo de discusión aquí internamente, tanto con el análisis que podamos hacer aquí de manera conjunta, tanto de la revisión que como profesor yo les voy a hacer para poder clarificar, por ejemplo, si la categoría está bien, entonces se valida, si la categoría está incompleta, entonces se valida aún más a través de los otros indicadores, perdón, a través de los otros criterios, o si la categoría debe cambiar de acuerdo al criterio de validación que se haga de la norma. Entonces, mire, vamos a hacer el ejercicio de manera pausada, vamos a hacer el ejercicio de manera completa. Tenemos, ya les digo, hoy estamos a miércoles 15, tenemos la tutoría del día de hoy, tenemos la tutoría del día 22, haremos ejercicio académico si es necesario y nos queda faltando el martes 28 y el miércoles 29 haremos la realimentación de lo que corresponde a la evaluación del ejercicio y la profundización de los aspectos vistos desde la depuración. Entonces creo que tendremos el tiempo suficiente. Este primer ejercicio, ¿qué les pido? Yo ya estoy haciendo el análisis de la norma de los que ustedes me mandaron. Ese análisis me va a permitir hacer esa segunda o tercera validación de acuerdo a los criterios que allí estén presentes. Pero sí necesito que, por favor, todos los participantes de la clase comiencen a llevar al instrumento el articulado, los articulados que ustedes van a llevar a depuración. Les insisto, si es muy larga la norma, si es muy grande la norma, pueden tomarla por capítulos o por secciones y allí pueden plasmar el capítulo o la sección que sea de su preferencia, ojalá que corresponda al manejo disciplinar, porque eso les va a ayudar mucho. Es decir, si yo trabajo con minas y lo que estoy haciendo es depuración de aspectos regulatorios de minas, pues no voy a traer una norma que no entienda, no conozca, incluso desde el campo de la aplicación del derecho o desde el campo de la aplicación práctica. ¿Queda claro? Preguntas, inquietudes. Entonces continuamos. La idea es que el ejercicio se hace en su primer momento hasta acá. Es decir, al día de hoy deben empezar a trabajar esta primera parte. Este primer criterio de clasificación es de cada uno, es de ustedes. Como profesor soy muy respetuoso, tremendamente respetuoso de los criterios de clasificación que ustedes pongan. Porque aquí estamos en un aprendizaje, estamos en el ejercicio de poder clarificar todo aquello que sea de pronto o confuso o que no tengamos claro, ¿cierto? Entonces, como profesor, soy muy respetuoso del primer ejercicio que ustedes hagan. Si hay que hacer ajustes, si hay que hacer correcciones, con mucho gusto yo les mandaré a cada uno
esas observaciones para que realicen los ajustes y podamos presentar e ir validando en clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. De acuerdo, profe, de acuerdo. Listo, entonces ya saben, vamos a hacer en primera instancia y aprovechando las clases de esta semana y el ejercicio de fin de semana para que me envíen este instrumento con esta primera instancia de validación. Veamos el artículo segundo, dice, las veredas que se conformarán serán. Entonces allí hay una descripción de un número de veredas. La descripción dice, determina la conformación de veredas del corregimiento de Sánchez. ¿Cuál es el criterio aplicado en este caso? Dicen, y se reitera en el criterio número 3. Se cumplió el objetivo de este artículo por cuanto se considera que ya no se encuentra vigente. Artículo tercero dice, los linderos serán, y hay una conformación a través de medida norte, sur, oriente, occidente, con una serie de validaciones allí, sur, La Josefina y Daza del municipio de Pasto, oriente, Villamoreno. Bueno, allí hay una serie de municipios colindantes. Entonces, la descripción, miren lo que yo les decía, no se trata que en la descripción vuelvan a poner, me disculpan que a veces el ruido puede ser un poco intenso. No se trata que en la descripción vuelva a traer lo que ya está visto o puesto en la norma que estoy en este caso reflejando de manera particular, es decir, a través de esa captura de pantalla. Lo que se trata es que sea un poco orientada la descripción para que aquellos que toman el instrumento y comienzan a hacer depuración también se vayan enfocando. Entonces, miren lo que dice aquí en la justificación. Dice, establece los linderos del corregimiento de Sánchez. Aplica el criterio número 3 y señala lo dispuesto en este artículo cumplió sus efectos, por tanto ya no se encuentra vigente. Artículo 4. La vereda mencionada en el artículo 2 pertenece al corregimiento de Chachagüí. Será segregada del mismo en el momento de la creación del nuevo corregimiento. Señala desde la justificación, las veredas al momento de la creación serán segregadas en este nuevo corregimiento. Es decir, aquí hay una facultad expresa para que a través de la conformación del territorio se puedan segregar el territorio de la manera en que estaba antes previsto para crear un nuevo ordenamiento territorial interno, ¿no? En este caso también habla de la causal número 3 o el criterio número 3 y señala que el objeto de este artículo se efectuó por cuanto ya no se encuentra vigente. Quedan derogadas, modificadas o sustituidas las disposiciones de carácter municipal que le sean contrarias. En este caso, vuelve y señala, y les digo acá, la justificación podría estar más orientada a señalar que hace derogatoria tácita más no expresa de aquellas disposiciones que le sean contrarias. Sería como el elemento a presentar en ese punto para orientar principalmente, señores, a los comités y las mesas de evaluación y seguimiento. ¿Por qué? Porque en este caso, y es muy importante que las derogatorias queden claras, que se pueda llevar a corrección las derogatorias a través de la aplicación de un criterio de depuración. Es decir, si aquí no me dice cuáles, yo sí puedo decir a través de la depuración cuáles disposiciones fueron derogadas a través de este acuerdo. ¿Y eso por qué? Porque al señalar que las disposiciones de carácter municipal que le sean contrarias, es muy fácil hacer un barrido de información para determinar si se ha proferido alguna disposición que en este caso haya realizado el ordenamiento territorial de distinta manera, es decir, aquellas que ya se venían aplicando en el territorio. Miren que esto requiere mucho más análisis. ¿Por qué? Porque como el territorio se configura de manera distinta y había una configuración que habían dado otras disposiciones normativas, hay que revisar qué va a pasar con esas disposiciones normativas. Es decir, se les aplican derogatorias expresas, totales, parciales, se verifica una derogatoria orgánica. ¿Qué se debe hacer en este caso? Les insisto,
El territorio tenía una conformación. El territorio tenía una cabida de linderos, pero al establecerse la autorización para crear un nuevo corregimiento, y aquí está, y al definirle cuáles son las veredas que lo integran, muy seguramente en estas derogatorias tendrá que revisarse cuáles fueron las normas que de manera no expresa, pero sí tácita, quedan derogadas en virtud de la disposición de creación de un nuevo corregimiento. ¿Preguntas en relación a ese punto? Profesor, tengo una inquietud, pero Dime, es Diego. en el tema de la retroalimentación cuando comencemos a pulir el documento. Sí, señor. ¿Por qué correo lo enviamos? ¿Por el de mesa de ayuda o algún otro? Bueno, este primer ejercicio que me mandaron los documentos lo habíamos canalizado a través de mi correo. Pero aquí sí quiero preguntar a mesa de ayuda si es necesario que continuemos utilizando el correo de mesa de ayuda preferencialmente para que quede la evidencia de trabajo dentro de la plataforma y dentro de la acción de la plataforma. Entonces no sé si de pronto más bien continuamos con mesa de ayuda y que a través de mesa de ayuda yo les pueda replicar toda la información, que les pueda recibir la información, porque a través de mesa de ayuda también me han compartido documentos, y que sobre todo yo les pueda hacer la realimentación. Entonces sí me gustaría saber si mesa de ayuda nos da esa orientación. ¿Podemos trabajar con mi correo personal o seguimos trabajando a través de mesa de ayuda preferencialmente? Bueno, ya nos orientarán acerca del caso, pero muy importante, Diego, lo que comentas, de poder clarificar a través de qué validación vamos a hacer, a través de qué correos. Si ven que en el contexto de la depuración, cuando esos panoramas se empiezan a clarificar y yo ya pongo la norma en blanco y negro y comienzo a aplicar estos primeros criterios, comienzan a surgir inquietudes. Comienzan a surgir inquietudes. ¿Por qué? Porque puede ser que en otro acuerdo esté establecido la cabida de linderos de esos antiguos corregimientos y de esas antiguas veredas que eran de manera distinta. Y a partir de allí hay una serie de circunstancias, efectos, derechos, deberes y una cantidad de situaciones que se generan a partir del cambio en la organización del territorio. Por ejemplo, hay una iniciativa que se viene estudiando en Bogotá para crear no solamente 20 localidades, sino que se puedan ampliar. Esa iniciativa trató de sacarse la actual administración y no prosperó. Sin embargo, siempre ha sido una iniciativa de poder revisar, porque Bogotá primero es muy grande, aquí hay localidades que podrían ser tan grandes como Bucaramanga o, bueno, ciudades más intermedias, y eso implica que si en algún momento, bien sea de una disposición del orden nacional o a través de las acciones que permite la configuración del territorio de las disposiciones especiales de Bogotá, porque Bogotá tiene disposiciones especiales, surja la necesidad de organizar nuevamente el territorio. Y entonces las localidades, como hoy las conocemos, podrían surtir variaciones, transformaciones. Y eso implica que todos los campos de regulación y competencia, las categorizaciones del territorio, todo lo que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial, las vocaciones productivas del territorio, puede hacer que sea necesario revisarlo a la luz de esas disposiciones. Aquí estamos hablando sobre un supuesto, ¿no? Pero quiero mostrarlo de esta manera un poco más amplia. Entonces, cuando se empiezan a clarificar estos elementos, comienzan a surgir las dudas de cuál es el barrido legal que yo tengo que hacer para poder clarificar la norma que estoy depurando. Y a partir de allí, poder validar en esa línea normativa la vigencia, la aplicación, las derogatorias, los efectos surtidos, la preeminencia de los derechos por allí ya adquiridos, todas estas cosas que se van manejando. Miren que también me lleva, por ejemplo, la definición de un catastro, ¿no? Y sobre todo el catastro rural.
en este caso, ¿no? Que estamos hablando de corregimientos y de veredas, y la identificación y particularización de los predios, y la particularización del tributo, porque puede hacer que las circunstancias entre veredas me lleven a una categorización distinta, o lo que podría pasar en Bogotá a través de la categorización que se tiene de ciertas localidades de acuerdo a los desarrollos sociales, políticos, económicos de cada una de las localidades. Entonces, este ejercicio se nos puede terminar ampliando. Este ejercicio se nos puede terminar, no diría que complejizando, porque no se trata de complejizar, sino de mirar un panorama completo. Para eso sirve la depuración, para poder mirar los panoramas completos. A veces se inicia con una idea, a veces esa idea se concreta de manera muy fácil, muy tranquila, muy sencilla, pero a veces se requiere un poco más de análisis para poder validar y verificar aquello que está puesto en el instrumento para empezar a complementarlo de tal manera que le dé completitud. Esa es una palabra muy importante en este tipo de procesos, la completitud. Cuando hablamos de completitud, es que se tiene claro todo el panorama normativo, todo el panorama normativo, tanto de justificación para la creación, como elementos determinantes para la configuración del acto, como el mandato que está allí previsto y los campos que ese mandato puede llegar incluso a establecer. Al final, el documento dice: el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. Este acuerdo rige desde la fecha de su publicación. Es muy importante allí establecer, ojalá, la fecha para que sea de una vez orientador, porque es que en muchas ocasiones las normas territoriales necesitamos tener claridad a partir de cuándo rigen, ¿no? Y a partir del momento en que rigen, esa publicación en muchos casos ni siquiera se da a conocer. Es decir, tengo claro cuándo se expide la norma, pero en muchos casos no tengo claro cuándo se publica. ¿Qué se esperaría también en este tipo de normas? Verificar los campos de aplicación y vigencia. ¿Por qué? Porque es una norma que se señala que ya cumplió su objetivo y sería muy importante, y es como parte de mis sugerencias en estos casos, que cuando se revisen las normas se pueda determinar el campo de vigencia en el ámbito de aplicación, pero el momento de cumplimiento de la misma. ¿Por qué? Porque si resulta que esta norma, miremos la fecha, 1992, si ustedes miran, no tiene temporalidad. Es decir, no la establecieron de manera precisa para señalar que se requería que fuera entre 1992 y tal fecha del año 1994 o algo así. Es decir, tiene vigencia, ¿cierto? Pero es importante precisar a partir de qué momento se cumplió el objetivo. Es importante clarificarlo. En algún momento dentro de las observaciones poder decir: el corregimiento fue creado mediante disposición y allí está, lo demás. Elsa Yadira, qué gusto saludarte. ¿Estás pidiendo el uso de la profe, palabra? ¿cómo estás? Sí, es que aquí revisando el ejercicio, pues yo estoy haciendo como el mío, que es de otro tema, pero viendo el ejercicio que se está colocando en la pantalla, tengo una duda. Y es que, como se está hablando, por ejemplo, que tiene el compañero, dice: el objetivo legal de este artículo ya se efectuó por cuanto ya no se encuentra vigente. Pero entonces, bajo ese escenario, por ejemplo, si uno dice: no, ya se cumplió con el objetivo, vamos a hacer la depuración de la norma. En este caso, si sacamos del ámbito jurídico esta norma, esas veredas no quedarían como en un limbo jurídico, que sería como lo que tú estabas mencionando ahorita de última, porque sí me queda la duda de que listo, se cumplió el objetivo, pero el hecho de que se haya cumplido el objetivo no significa que realmente tengan que salir del ordenamiento, porque de pronto si salen del ordenamiento generan es un limbo de la condición en la cual se encontraría, por ejemplo, en este caso, esas veredas. O estoy confundida y te agradezco que me des como luz. No, aquí nadie ha dicho que las veredas desaparecen, no. Aquí lo que estamos hablando es, a manera de ejemplo, que si la nueva configuración
de esto que se llama, y en este caso lo voy a tomar en términos precisos, mira lo que dice, crear un corregimiento. Se crea el corregimiento, pero el corregimiento tiene una cabida de linderos que está determinado a través de ese acuerdo en un número de veredas. Pero es que esas veredas muy seguramente están incluidas en algún otro acuerdo, en alguna otra disposición como pertenecientes, muy seguramente a otro corregimiento. Y eso hay que corregirlo. Porque puede ser que esa norma que está ya puesta me diga, por ejemplo, que el corregimiento fulanito tiene, en este caso, a la vereda Primavera. Y resulta que la vereda Primavera, según este acuerdo, ya forma parte de un corregimiento llamado Sánchez. ¿Ves? Entonces, en este caso sí hay que hacer un barrido para identificar aquellas normas que deben ser sometidas al análisis de expertos para que de esos expertos puedan verificar en el territorio la conformación, la integración y puedan clarificar a través de los comités técnicos jurídicos qué pasa con esa norma que antes me hablaba de la vereda Primavera en el corregimiento Pepinito, pero que ahora esa vereda Primavera está en el corregimiento Sánchez. ¿Sí me entendiste esa parte? Porque de eso se trata la depuración, de mirar todo ese universo. Sí, es que a mí lo que me confundió un poco, y Sí. perdón con los compañeros y con el No te profe, preocupes, Isa, que aquí estamos para esto. es la justificación que listo. Entiendo el tema de que obviamente hay que revisar si de pronto hay una duplicidad de normas, si de pronto posteriormente hicieron una redistribución a nivel jurisdiccional y dijeron, no, esta vereda pertenece a este otro lado o no. Pero entonces lo que me inquieta un poco es cuando se dice, se cumplió el objetivo de este artículo. Porque yo lo entiendo como cuando uno ya chequea y dice, listo, cumplido, pero entonces ahí es donde me queda como el vacío respecto a en ese caso simplemente uno dice, listo, se cumplió, o qué debe hacer uno. Ahí es donde tengo como la confusión. Mi querida Elsa, precisamente por eso les estoy clarificando. Cuando decimos que se cumplió, debemos dejar alguna evidencia de cumplimiento. Y debe haber algún acto proferido, en este caso por el señor alcalde, que haya tomado esa función y la haya llevado a una acción concreta, ¿cierto? Porque aquí está la autorización para la creación, pero el acto de creación, de alguna manera, debe estar reflejado, debe estar allí previsto que sustente precisamente la derogatoria de este por cumplimiento. Entonces, sí, ahí falta, ahí falta. Y cuando escribamos las observaciones, esas observaciones tienen que ser muy precisas, pero también muy orientadoras para que el lector y las comisiones, sobre todo las comisiones de validación, puedan tener claros los panoramas, porque mira que puede ser que esa misma inquietud, Elsa, que tú nos planteas, pueda surgir a través de cada uno de los comités y mesas de validación. Que digan, bueno, pero ¿cómo se cumplió? ¿Cómo se cumplió este acuerdo? Es decir, ¿dónde está el acto o cómo puedo evidenciar el acto de cumplimiento de este acuerdo? Entonces, sí, Elsa, tienes toda la razón. No se trata de hacer un desarrollo donde vamos a poner allí de manera extensa el cumplimiento, pero sí por lo menos poder hacer la verificación de evidencia de que ese acto administrativo cumplió su objeto. Entonces, cumplimiento de sujeto, debe haber algún documento proferido por el señor alcalde, en este caso, que es el que tiene la facultad, para crear el corregimiento Sánchez. Y tiene que validarse si dentro del corregimiento Sánchez, por ejemplo, quedaron las veredas Convento, Sánchez, Portachuelo, Saladito, La Tebaida. Porque el mandato es claro, ¿no? Y puede ser que en esa depuración resulta que quedó por fuera La Tebaida. Entonces ya toca también someter a depuración el acto de creación para saber por qué se dejó por fuera a esa vereda, si hay alguna justificante que diga por qué la vereda La Tebaida no entró al corregimiento de Sánchez, siendo que la autorización fue proferida de manera específica para esas veredas. ¿Sí ven? Entonces se vuelven como una red de validaciones, ¿no?
Y esa red también se vuelve una red de validadores del contenido mismo de la norma. Por eso aquí se revisa artículo por artículo. Y por eso aquí se aplica criterio por criterio. ¿Para qué? Para poder hacer un juicio minucioso, riguroso. Esa es la idea, que el juicio sea riguroso, porque en este primer momento lo que yo hago es una calificación inicial. Hago una calificación inicial. Y a partir de esa calificación, yo oriento lo que va a ser la primera revisión. De esa orientación que recibo en la primera revisión, puede hacer que el comité diga, cambiemos la categoría, no se cumple esta condición, sino se cumple esta otra, y el elemento de validación no es este, sino este. Entonces, eso va enderezando los caminos de la depuración y va perfeccionando la norma, llevándola también a la calidad normativa. Y puede hacer que de allí incluso surjan nuevos análisis de impactos de la aplicación de la norma. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que allí hay dos criterios importantes. Preservar la norma puede ser un criterio. Preservemos la norma, tiene todos los componentes, tiene toda la vigencia, la aplicabilidad. Entonces no hubo depuración, pero se hizo el ejercicio completo. O segundo, preservar la norma de manera parcial. Y en ese preservar la norma de manera parcial también tiene que hacerse un juicio muy riguroso para poder validar lo que se saca de la vida jurídica por la derogatoria y lo que permanece en la vida jurídica por términos de vigencia. Entonces, sí, Elsa, tienes toda la razón, falta clarificar, nos falta clarificar en ese punto. ¿Qué espero? Y bueno, para los presentes y también para los ausentes que puedan ver el video, que podamos ir perfeccionando la forma de trabajo de esta depuración para poder ir registrando allí los elementos claves determinantes de cumplimiento, pero también de incumplimiento. Porque puede hacer que yo diga, miren, desde el año 92 estamos en el año 2023 y la norma no se cumplió. Y nadie se percató de que no se creó ese corregimiento. ¿Qué va a pasar entonces con esa norma? ¿No cumplió su objeto o en este momento podría retomarse el cumplimiento de ese objeto o se requiere nuevamente ser validada a través de una autorización del Consejo? Recuerden que en muchos de los casos la técnica legislativa me dice que cuando se profiere autorización, esa autorización debe estar enmarcada en el tiempo. A no ser que se trate de una autorización del ejercicio de una función permanente, que es distinto. De una función permanente. Pero en este caso esta función no fue permanente, fue una función transitoria que implica que con una autorización se debe cumplir un objeto concreto. ¿Quedamos claros hasta este punto, Elsa? ¿Te quedó más claro? Sí, señor. Sí, más claro. Gracias. Perfecto. ¿Alguien tiene, de los compañeros, compañeras asistentes, alguna otra inquietud en relación a la forma en que vamos a llevar esas normas al instrumento? ¿O nos queda claro? De igual, sí, Lady, cuéntame. De igual manera, la aplicación, ¿hasta dónde vamos a tomar? La primera partecita, ¿no? No vamos a avanzar hacia acá. Solo la primera partecita, con que monten en el instrumento los criterios, clarifiquen los criterios de acuerdo a la entidad territorial, siguiendo la guía, por supuesto, y llevándolo a ese primer campo, poniendo allí los artículos, haciendo la descripción de los artículos de manera concreta, muy orientadora, generando esa primera calificación y tratando de determinar el cumplimiento o no de esa condición. Hasta ahí llevamos una muy buena parte del ejercicio si logramos hacerlo en estas clases que faltan y el fin de semana. Adriana Patricia, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Tengo una inquietud. Yo envié en la tarde el instrumento. Quisiera saber si voy a recibir alguna retroalimentación para saber si debo corregir algo o si con eso es suficiente. Yo analicé un decreto que tiene 5 artículos. Entonces, tengo esa inquietud. Bueno, aquí tengo la información que me llegó de tu correo. Yo la estuve revisando, estuve analizando, y tú me mandaste incluso el antecedente normativo de creación, tú me mandaste
y estuve leyendo precisamente este decreto, ¿sabes? Aquí está, y aquí está el primer ejercicio, ¿cierto? Vamos a descargarlo. Listo, aquí está tu ejercicio. Ya lo tengo en mis archivos, ya les hice unas primeras revisiones. Entonces, vamos, ya podemos continuar. Entonces, el que me enviaron de Pasto, no he podido identificar quién me lo remitió. Se encontrará aquí el usuario o la usuaria que corresponde a ese archivo. Para que por favor mesa de ayuda también me ayude a clarificar la persona que me envió el documento de Pasto, porque ya es un buen ejercicio, ¿no? Entonces, el de Pasto, ya le hicimos las observaciones, ahora procederemos a mirar el de Santander. Listo, el de Santander. Bueno. No, perdón, yo hago una pregunta, qué pena. En Sí. el punto en el que habla de los considerandos, qué pena te molesto, como hay veces en que son, pues a veces más los considerandos que el mismo articulado, en esa casillita que está de considerandos, ¿colocamos los más relevantes o copiamos todo o ahí en ese de considerandos? Es que no lo tengo claro, entonces para que por favor me lo precises, gracias. En la parte de fundamentos. Sí, señor, que está la casillita de considerandos. Mira que generalmente, como vieron el acto administrativo de Bogotá, generalmente se parte de los preceptos constitucionales para bajar a los legales, los reglamentarios, los del orden nacional y después llevarlos a los del orden territorial, ¿cierto? Es decir, hay una secuencia lógica organizada y un hilo conductor. ¿Cuál es la recomendación en relación a los fundamentos? No se trata como tal de volver a poner todos los fundamentos porque pueden ser muy extensos. Ustedes vieron ese acto administrativo de Bogotá. Era más extenso la parte de fundamentos que la parte decisoria, en este caso, que es el contenido y objeto mismo de la norma de la entidad territorial. ¿Qué les recomiendo en este caso? Que reflejen allí solamente los aspectos más importantes, más relevantes. Es decir, si está sustentado en un mandato constitucional, pues dejar allí claro cuál es el mandato que está allí previsto. Si está sustentado en una sentencia de la Corte Constitucional, por lo menos dejar allí puesta la sentencia y clarificado de qué se trata. Porque en muchas ocasiones, y eso nos pasa también a los abogados ponemos sentencia C, y no ponemos nada más. Presumimos que el lector debe saber a qué corresponde esa sentencia. Y no, porque como me lo recordaron aquí en los comités de depuración y en las oficinas de depuración, a veces no están los abogados, pero hay técnicos y hay otras profesiones que sirven muchísimo al proceso de depuración. Entonces, en este caso, la recomendación es traten de dejar claramente establecidos esos considerandos, esos fundamentos, porque si se ponen de manera amplia, pues allí sencillamente va a ser un poco difícil la depuración. Que queden todos, si citan 3 leyes, las 3 leyes por lo menos con los encabezados. Ley que trata de, ley que trata de, ley que desarrolla tal cosa, decreto que, o sea, claramente estipulados. ¿Para qué? Para que sean orientadores. Y orientadores es que puede hacer que en la revisión de los comités se pida verificar los aspectos de fundamentación del acto. Porque al verificar los fundamentos de creación del acto, se validan también, por ejemplo, aspectos tan sensibles como que contraviene la ley. Pasa mucho. Aspectos tan sensibles como que contraviene la misma Constitución y a veces no nos damos cuenta. Entonces, la única manera de poder hacer un juicio donde me diga de manera clara, y mañana vamos a ver esos criterios, que hay una contravención contra la ley o contra una norma de rango superior o una igual, o que hay una contravención contra los elementos de mandato constitucional, es teniendo claro cuáles son los fundamentos de creación de ese acto. Y a partir de allí se contrastan los postulados del articulado con esos fundamentos de creación.
Eso es muy importante realizarlo de esa manera. ¿Adriana? Creo que Adriana sí nos desconectó y me parece muy importante que pueda estar para que reciba la realimentación. Entonces, aquí vemos la aplicación de las figuras de los criterios establecidos en la guía, el multicriterio, el criterio dudoso, situaciones vigentes, situaciones parcialmente vigentes, el análisis de experticia y conocimiento de un experto o la derogatoria expresa. Vamos a ver en esta primera parte del ejercicio cómo nos lo presenta Adriana. Adriana. Bueno, entonces, se toman los pantallazos de este artículo primero. En este caso pasamos al artículo segundo, verificamos, primero, segundo, tercero, cuarto, y se hace un análisis de 5 artículos. No, que Miremos. Adriana creo que ya llegó. Adriana, hola. Hola. Hola, doctor, me sacó 2 veces de acá. Pero no fuimos nosotros. No, no, no. Bueno, Adriana, sí me gustaría que nos pudieras hacer como una semblanza de esa norma que tomaste y por qué la tomaste. Ok. Bueno, estuve buscando las normas que le comenté ayer, pero no la encontraba publicada en la página y después descubrí que había sido derogada. Entonces dije, bueno, definitivamente tengo que cambiar. Y como les explicaba ayer, no pude, pues por algunos temas de que no se están publicando todas las normas, no pude tener acceso a temas de mi trabajo, aunque yo estoy en defensa judicial. Entonces opté por tomar estos decretos que tienen que ver con un tema que conozco por mi trabajo anterior, es el tema de víctimas del conflicto armado. Entonces, los analicé por esa razón, porque, bueno, son temas que están a cargo de la Secretaría del Interior, pero que son temas que, digamos, por mi experiencia laboral tengo conocimiento de esos temas. Entonces, en el primero, es un decreto bastante antiguo, del 2005, por medio del cual se crea el Comité de Apoyo a, ¿cómo es que se llama? Esperen. Perdón. Profe, tienes el micrófono apagado. Ya, no le. Bueno, Es te voy el a Comité proyectar, te voy a Departamental apoyar para la aquí. Atención Integral a las Víctimas del Desplazamiento Forzado. Sí, ese es como el más antiguo. Y revisando en las publicaciones del normograma, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Revisando en las publicaciones del normograma, me di cuenta que con posterioridad, en el año 2012 y 2014, se habían expedido 2 decretos más que creaban y también reglamentaban el Comité Territorial de Justicia Transicional. Estos comités fueron creados en virtud de la Ley 1448 del 2011, que es la Ley de Víctimas, y que básicamente tienen la misma finalidad. Lo que pasa es que antes de la Ley 1448 del 2011, conocida como Ley de Víctimas, la atención a víctimas está, digamos, sectorizada en su mayor parte a víctimas del desplazamiento forzado. Entonces, la reglamentación frente a víctimas de desplazamiento forzado era bastante amplia. Por eso, cuando se expide la ley 1448, se deja de hablar de víctimas de desplazamiento para hablar de, digamos, un universo de víctimas. Entonces, se regula los espacios de participación en uno solo, que son estos comités territoriales, bueno, habían también nacionales,
pero para el caso aquí del Departamento de Santander, pues son los comités territoriales de justicia transicional. Al revisar la normatividad, pues se trata de los mismos espacios de participación con las mismas finalidades, pero no se habían derogado los anteriores, pues los anteriores actos administrativos que reglamentaban el funcionamiento de los comités que eran específicos para población víctima de desplazamiento forzado. Por eso el criterio de depuración que uso es el de, ay Dios, ahora aquí el de, Duplicidad el normativa. de duplicidad normativa, sí señor. Duplicidad normativa. En este caso, dentro de las disposiciones que nos remites, y aquí mirando los fundamentos que nos presentas de manera clara, está el 0031 del 2012, ¿cierto? Está el 0077 del 2014, que sigue, en este caso, mira que vuelve a hablar, que se reglamenta el funcionamiento del Sistema Departamental de Atención y Reparación Integral de Víctimas creado en el decreto 0031 y se dictan otras disposiciones. Lo que yo entendería es que el 077 es complementario del 031 o lo subsume en su totalidad. Pareciera que fuera complementario y no sé si fue un error de redacción al momento en que lo expidieron, pero tienen nombres diferentes. Cambia, o sea, el de 2012 y el 2014 no se llaman exactamente igual. Entonces, no sé si se están refiriendo a dos comités distintos o si fue un error al momento de redactar la... Mira que tiene los mismos fundamentos en los mismos artículos de regulación. El 162 está presente aquí, ¿cierto? El 173, miremos. Aquí retoma el artículo 162, pero complementa con un artículo adicional, el 159. Y veamos si acoge el 173. Derogar el decreto 00 con el fin de generar herramientas más eficaces. No, mira que sí hubo un error de redacción, porque lo saca de la vida jurídica, por medio del cual se reglamenta el funcionamiento del sistema departamental creado por el decreto 031, pero a su vez ordena que el 031 no tenga más vida jurídica. Mira, que se hace necesario derogar el decreto. Entonces, al parecer sí lo reemplaza. Miremos en la parte dispositiva, porque puede ser que esté en el enunciado, pero tiene que estar validado en la parte dispositiva, ¿no? Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga en todas sus disposiciones las que le sean contrarias, en especial el decreto departamental 0031 del 17, excepto el artículo primero del decreto. Deja vigente el artículo primero, que es el que crea y conforma el comité. Miremos a ver si es cierto. Mira que sí. En lugar de tomar y hacer casi que una derogatoria orgánica con el contenido total y al final eliminar el anterior, lo que hace es que este que le dio vida jurídica a través de los fundamentos similares, lo retrotrae al artículo primero y todo lo demás lo quita. Es bastante extraño, ¿no? Es un reto para la depuración. Este solamente sobrevive y por tanto lo demás pierde vigencia. Miren, aquí está claramente señalado. Solamente está vigente el artículo primero del 0031. Lo demás se subsume y se desarrolla y se amplía a través de los postulados de este nuevo decreto. Ahora bien, el 0071 del 5 de abril dice por el cual se modifican los decretos 0333 y 071. Este no corresponde. 077. Miremos los fundamentos. Y vuelve y da una conformación. Miremos qué pasa con la vigencia. Profe, qué pena, le pregunto, ¿su merced está compartiendo pantalla? Sí, sí, señora, claro que sí.
¿No me están viendo mi pantalla? Y yo no lo veo, no sé si No, seré no yo se sola. ve, no se ve la pantalla compartida. Sí, porque estamos haciendo el mismo análisis que hicimos ayer. A ver, quito y vuelvo a poner esto a ver si me deja ver. ¿Ahí ya pueden ver? Ahora sí, 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 señor. ahora sí. Listo, entonces, miren lo curioso. Este decreto, ¿cierto? El 0031, en virtud de acoger las disposiciones, en este caso crea el Comité Territorial de Justicia Transicional y le da la organización que corresponde. Sin embargo, posteriormente el 077, al parecer, mire lo que dice acá, reglamenta el funcionamiento del sistema de reparación creado mediante decreto 0031, pero al final, en la técnica utilizada dicen lo siguiente: el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el decreto departamental, excepto el artículo primero del decreto 0031. Entonces le da vida únicamente al artículo primero. Posteriormente, esta otra disposición que no se relaciona propiamente, está la 03333, tocaría mirar de qué se trata, y la 071, vuelve y habla de la conformación del Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada de la Violencia y le da una conformación. Este es del 2005, ¿cierto? Este es del 2014, este es del 2012. Veamos si este sacó de la vida jurídica al 0071. No, solo señala los que le sean Sí, contrario. y en este caso, este podría ser uno de esos candidatos a ser contrario a este, ¿cierto? Sí, ¿Por a qué? ese y a otros más. Exacto. A los Sí, que mira menciona el aquí, de 2005, el decreto 2000. Es que esos que menciona estos el 2005 dos, no los encontré. No es este que voy a decir, no los encontré. 0333 y 071 podrían estar perdiendo vigencia en relación a este. Y este solamente conserva el artículo primero en relación a este. Entonces, miren que sí, en esa aplicación de los criterios de depuración es muy importante poder precisar, ¿cierto?, que está vigente, que quedó derogado, cuáles tipos de derogatorias, en este caso, derogatoria expresa, no total, sino parcial, porque es un artículo vivo, y sobre todo para esa información a la comunidad desplazada, que sepa en dónde están todos los acápites de protección y regulación que a nivel territorial están previstos para la defensa de los derechos de víctimas del desplazamiento y todos los otros criterios que han quedado contenidos a partir del establecimiento no solamente de víctimas del desplazamiento, como nos lo dice Adriana. Sí, Adriana, aquí el ejercicio nos lleva a una completitud, ¿no? Comenzar a revisar para poder validar todo aquello que pueda ser contrario, similar, que pudo haber sido retrotraído, que pudo haber perdido vigencia por decaimiento, o sea, todo aquello que en esa misma línea de comité, de conformación de comité de víctimas, pueda tener, en este caso, alguna regulación, alguna reglamentación, alguna disposición por allí que no se nos vaya a quedar nada. Y mira lo que tú nos comentas, Adriana, la dificultad a veces para conseguir la información que valide este proceso. Es parte, es casi que el día a día, ¿no? La imposibilidad de conseguir esa información. Bueno, entonces tú nos dices que tipología de la norma de decreto 71, recuerden que cuando le ponemos los ceritos, en este caso es 0071, Gobernación de Santander, la fecha de vigencia, la ubicación por PDF. ¿Esto, Adriana, está en algún repositorio? ¿O está en una página? Es una página, lo lleva a la intranet de la gobernación, en donde están publicados esos archivos. Perfecto. Epígrafe por el cual se modifica el decreto 0331 y el 071 del 14 de enero del 2002.
Pero en este caso, no se modifica el 071. No, es que esos son los antiguos. Es que frente al que yo propuse la depuración, es al decreto que se expide en el 2005. Y Sí. propongo depuración porque ese espacio de participación, que es el comité, se reproduce nuevamente en los decretos del 2012 y del 2014. O sea, ¿Sí? partimos del más Del más anterior. antiguo, sí. Exacto. ¿Y esto podría también llevar a obsolescencia? Sí, porque, por ejemplo, algunas de las autoridades que se señalan en esa, pese a que la ley 387 está vigente, algunas autoridades ya no podrían ser, por ejemplo, parte de la Secretaría Técnica, como la Red de Solidaridad Social, que ya no existe. Ahora es el DPS, ¿sí? O sea, fue Acción El Social, ahora DPS. Departamento para la Prosperidad Exacto. Social. Sí, Ajá, caería entonces, también en obsolescencia. exacto. Entonces, por eso elegí el más antiguo para ser Perfecto, me objeto de parece depuración. muy bien. Y con el más antiguo es que se puede hacer ese análisis de contrastabilidad para determinar si hay duplicidad normativa. No con el más reciente, en eso tienes razón. Y sobre todo también verifica si hay alguna figura de decaimiento del acto que pueda estar por allí. El fundamento, entonces aquí están los fundamentos, los considerandos. Recuerda que los considerandos cuando son tan amplísimos no podemos llevarlos de manera tan concreta, sino relacionados, ¿no? Ok. Entonces, el artículo primero dice, el Comité Departamental para la Atención Integral a la Población Desplazada quedará conformado de la siguiente manera. Aquí hay toda una serie de autoridades, hay municipios, hay gerencias, hay de todo, ¿cierto? Sí, desde lo nacional hasta lo departamental y municipal. Listo, dice, habla de la conformación del Comité Departamental para la Atención Integral a la Población Desplazada. Muy bien, es orientador. La norma establece la conformación del Comité para la Atención a la Población Desplazada, pero a partir de la Ley 1448 del 2011, los comités de víctimas se integran en uno solo, razón por la cual hay duplicidad normativa con los decretos 031 y los otros que citas establecen los comités. Verifica si hay multicriterio en este caso. ¿Listo? Ok, sí, yo lo que estuve revisando, como fueron solo 5 artículos, que es lo que tiene este decreto, Sí. no encontré obsolescencia o no encontré de pronto una derogatoria expresa, entonces por eso no la cité, pero muy seguramente debe haber algo más por ahí. O analiza la figura también de derogatoria orgánica. ¿Recuerdas que también la vimos? Sí, Que cuando el contenido de una norma está desarrollado de manera precisa en el contenido de una norma posterior, casi que se subsume, ¿no? Siempre y cuando no se dejen campos de aplicación por fuera. Y en claro, ese entonces caso, yo sí, creería que aquí podría existir esa derogatoria orgánica, porque el decreto, el de 2014, es mucho más amplio, está reglamentando los comités de justicia transicional, establece funciones más amplias de la Secretaría Técnica y de los comités, entonces podría haberse presentado esa figura y no tanto la de duplicidad normativa. sí, No sabría entonces, sí. Y porque sí la otra, requiere más específicamente. y otra cosa, Adriana, en los nuevos enfoques de la paz total, ¿hay alguna disposición que haya salido posterior que haya regulado nuevamente estos aspectos? ¿O Con relación todavía a no los, hay no, disposiciones? con relación a los espacios de participación de víctimas, la norma sigue siendo la ley La misma. 1448 y los decretos que la reglamentan. Ujú, sí, perfecto. Es decir, no habría una figura también de depuración para inclusión de aspectos no previstos en la norma, pero que están desarrollados en la ley, por ejemplo. No, hasta donde conozco, no. ¿Y tú consideras que alguno de estos postulados debe ser analizados por una mesa técnica? Mm, no creería. Pienso que con la oficina gestora, que sería la Ujú, Secretaría del Interior, es sí. suficiente porque es la encargada de esos espacios de participación.
Listo, perfecto. ¿Por qué se los digo? Porque puede ser que en la consideración de la categorización inicial, la recomendación que pueda emitir, no somos expertos en muchas cosas, la recomendación que puede emitir es, se somete, ahí no hay criterio claramente establecido, sino que en este caso se somete, ¿cierto?, a la decisión o verificación a través de un experto o una universidad. En este caso, podría también ser apoyado en alguna institución de educación superior. Listo. Adriana, ¿algo más que nos quieras comentar? No, no, señor. Gracias. Señala las funciones de la Secretaría Técnica, establece las funciones del Comité Técnico Departamental, señala la conformación del comité para el cumplimiento de sus funciones. Mira que esto de esa descripción de cada uno de los articulados, después, cuando haga la revisión y descripción de los articulados, que en este caso se van a someter a depuración también, nos permite ver si en las normas que se están contrastando están claramente establecidas las funciones del comité técnico. ¿Ves? Si están claramente señaladas las funciones de la Secretaría Técnica. Entonces, estos descriptores son muy importantes para el proceso de depuración, porque estos descriptores sitúan al lector de acuerdo a la línea de contraste que puede hacer entre norma y norma. ¿Ve? Entonces, hay una Secretaría Técnica, sí, tiene claramente establecidas las funciones, entonces, ¿por qué? Porque eso me podría dar, por ejemplo, para verificar una duplicidad normativa. O una derogatoria orgánica también. O una derogatoria también expresa, ¿no? En tanto, las funciones de la Secretaría Técnica, en este caso, podríamos hablar, por ejemplo, de 2 o 3 funciones, pero que son ampliadas a través de una norma posterior que reconoce más funciones muy importantes en la Secretaría Técnica. Muy bien, creo que ha quedado muy bien este ejercicio. Entonces, Adriana, ya sabes que lo vas a complementar, ¿cierto? Lo vas a revisar. Sí, a efectos de encontrar otros criterios, ¿verdad? Sí, sí. O hacer un ajuste de acuerdo al análisis que puedas hacer también, por ejemplo, con lo que vamos a ver el día de mañana. Ok, Ya hay un perfecto. preludio, pero mañana vamos a terminar con las otras condiciones. ¿Listo? Listo. Vale, Adriana, muchas gracias. Luis Carlos también me mandó una norma. Luis Carlos, ¿estás por allí? Profe, buenas noches. Sí, señor. Luis Carlos, tú me mandaste también esta norma, pero nos gustaría que comentaras de qué se trata esta norma para que sea de conocimiento de todos. Sí, sí, señor. Bueno, rápidamente, ese es el decreto municipal 112 del año 2013 y pues como podemos leer ahí, por medio del cual se establece el procedimiento para la incautación, decomiso, custodia y destinación de bienes. Digamos que esto se aplica mucho en el ámbito de materia policiva, con la finalidad del control que realizan las autoridades de policía a ciertos comportamientos contrarios a la convivencia que se realizan con bienes que son bienes muebles y que estos bienes las personas pues pueden ser privados de manera transitoria o de manera permanente de su tenencia o de su propiedad. Digamos que la consideración especial a esta norma, uno pues porque es una de las áreas en las que me desempeño en mi entidad, pero también en atención a que es la norma que actualmente se encuentra vigente en el municipio y que es una norma anterior al Código Nacional de Seguridad y Convivencia, que es del año 2016. Este decreto es del 2013. Entonces es una norma anterior, pero pues está vigente y no ha sufrido ninguna modificación posterior a nivel de normas municipales. Esta norma que está aquí citada del Código Nacional de Policía establece los parámetros generales para la aplicación del decomiso y el decreto 1355 del 70, el decomiso se impondrá mediante resolución motivada. ¿Estas normas todavía tienen vigencia? No, no, señor. Esas normas ya no tienen vigencia. Porque es que las otras son de naturaleza constitucional, ¿cierto? Pero
Al Sí, revisar las de esto, naturaleza constitucional sí se ujú, encuentran vigentes. exacto, al verificar estos, que es en este caso, ¿cierto? Las normas de rango superior que fundamentan, habrá posibilidad que en la depuración verifiquemos el decaimiento del acto. Podría ser, ¿no? Podría resultarnos que Sí, sí, señor, por supuesto. de esa revisión podamos determinar un decaimiento del acto administrativo. Mañana veremos en detalle de qué se trata. Y la ordenanza departamental 017 del 2002 se fundamenta también en estas normas que están aquí, ¿cierto? Sí, sí, ¿Esta señor. ordenanza todavía tiene vigencia? No, tampoco tiene vigencia. Digamos que para entender un poco mejor cómo se organizaba el tema policivo antes del 2016, existía el Código Nacional de Policía, que era el decreto de 1970, y a su vez cada entidad territorial, llámese departamento, distrito o municipio, expedía sus propios códigos de policía, bien fuera los departamentos a través de ordenanzas y los municipios o distritos a través de acuerdos. Listo. Y este decreto municipal 214, me imagino que tampoco tiene vigencia en este momento, pues sí. Exactamente, no, ya tampoco tiene vigencia. Esta norma es perfecta para depuración. Muy buena selección. Incluso tocaría hacer el contraste para revisar si puede ser que sea contrario a los postulados de las nuevas disposiciones, ¿no? Es decir, contraria a lo que puede establecer una norma de rango superior. Este procedimiento para la incautación, me imagino que como procedimiento no debe estar propiamente establecido en el Código de Convivencia Ciudadana, ¿cierto? Es decir, puede hacer que esta norma requiera una actualización, porque si se requiere, si es pertinente, si tiene aún todavía campo de vigencia. ¿Por qué? Porque es que yo he visto, por ejemplo, que en Bogotá ya el proceso de incautación ya no se está dando tanto. Antes era muy común ver que la policía montaba en esos camiones todas las incautaciones que se hacían a todos aquellos que utilizaban el espacio público con fines comerciales. Hoy en día ya no se da tanto. Me imagino que deben haber algunas disposiciones, algunas sentencias, algunas aclaraciones, algunas disposiciones legales que han también tocado este tema de la incautación y la posibilidad de incautación y retención. Y tengo entendido también que tenía que ver con si eran perecederos, si no eran perecederos, si se debían hacer, por ejemplo, todo eso que tú estás allí señalando, bueno, lo que está señalado en este decreto, que tiene que ver con los procedimientos, ¿no? Y aquí el inventario, ¿me recuerda si está? ¿Aquí hay algún tipo de inventario o no? Bienes perecederos, no perecederos, reincidencia, entrega de los bienes incautados. Decomiso. Sí, esta norma está bastante interesante para este proceso de depuración con miras. Puede hacer a una depuración o miras a que sencillamente también se pueda postular la aplicación de los elementos de depuración para dejarla sin vida jurídica. Luis Carlos, yo creo que ya puedes comenzar a hacer el análisis a través del instrumento, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ya digamos que con las aclaraciones y las explicaciones de los ejemplos, también con la revisión de los trabajos de los compañeros, ya tenemos pues mayores insumos y sino que quería sí era de pronto revisar la norma, pero es bastante idónea la verdad y el ejercicio va a resultar bastante interesante la conclusión a la que lleguemos. Sí, señor. ¿Alguno otro de los participantes tiene ya la norma seleccionada, establecida o por lo menos la tiene ya identificada? ¿O estamos todavía en ese proceso? Yo
tengo una con la que Sí. hice mi ejercicio, pero así con la primera parte, yo se la acabo de enviar al profe hace como 2 minutitos, no sé si le llegó o no le llegó. A ver, miramos. Pero yo tomé, como yo estoy en el orden nacional, yo tomé un decreto de un tema de incremento en los cánones de los centros de acopio, o sea, de las plazas de mercado de un municipio. Elsa, ¿lo mandaste a mesa de ayuda o a mi correo? No a su correo, profe. No, nada que llega. Dale refrescar a tu aplicación para ver si me permite aquí el ingreso, porque no llega. No, todavía no lo tengo. Pero bueno, voy a ir contándome de qué se trata. Coméntame acerca de la norma. No sé si quieren, yo lo busco acá y les comparto pantalla si quieren y les muestro Sí, como lo sí, que por llevo. favor. Porque realmente, Listo, pues, sí, claro. listo, No se profe. preocupen que la idea es que podamos ir avanzando. Listo, 2 segundos aquí. Ya les comparto. Igual, si de pronto tienen para mañana ya seleccionada la norma y ya han empezado a montarla en este instrumento, la idea es que mañana podamos mirar las otras condiciones, ¿cierto? Los otros criterios, no son condiciones sino criterios, podamos mirar los otros criterios y poder destinar una parte de la clase a esta tutoría también de manera ampliada para poder ir mirando el ejercicio que ustedes van haciendo. ¿Estamos de acuerdo? No sé si me están viendo. Sí, sí, estamos mirando. Alcaldía de Chiquinquirá 2023. Es un decreto, el número es el 11 de 2023, por medio del cual se fija el incremento de los cánones de arrendamiento y las tarifas de los contratos del uso administrativo del suelo de locales y puestos de venta en el centro de acopio y mercado de Chiquinquirá. Estos son los fundamentos que trae la norma. Productor, pues la alcaldía. Es una norma del 10 de enero de 2023. Esta es la ubicación que lo remite a uno a la página de la alcaldía en el link de normatividad. Y pues yo coloqué muy resumido, que por eso era que preguntaba lo de los considerandos, que yo los coloqué muy resumidos, que son el artículo 2 y el 209 de la Constitución, y específicamente hablan del acuerdo 027 de 2008, por medio del cual se establece el estatuto tributario del municipio, y habla en el artículo 339 de las competencias que tiene la alcaldía para fijar estos temas de tarifas. Pero mira que allí me estás dando unos elementos que son importantes que queden reflejados en ese instrumento. Lo primero, el artículo 2 y 209, generalmente uno dice a qué se refieren de manera muy sucinta. Artículo 2 que establece tal cosa y 209 que establece la competencia del municipio. Bueno, y en la parte tributaria, mira que tú me lo dijiste, pero allí no lo pusiste, que le permite al alcalde, le da la competencia específica al alcalde en este sentido. Ok, listo. Entonces ahí me toca ajustarle ese tema. Listo, profe. Perfecto. Perfecto. Lo que pasa es que obviamente es chiquitito. Sí, hacerlo un poquito más grande. No sé si ahí se ve mejor. Sí, sí, te estoy viendo un poco mejor la letra, sí. Entonces, el artículo primero es este, que fija justamente para la vigencia fiscal de 2023 cuál iba a ser el incremento. Entonces, lo que yo hice fue acá, en el resumen, por decirlo, del artículo, colocar que está el porcentaje de incremento para la vigencia 2023 del uso administrativo o de cánones de arrendamiento a los locales y puestos del centro de mercado del municipio de Chiquinquirá. En este, el criterio que yo tomé fue el de agotamiento del plazo, definido en la disposición o disposición transitoria, teniendo en cuenta que la aplicación de la norma está para la vigencia 2023,
y por tal razón aún no se ha cumplido la temporalidad ni los efectos totales que la misma establece. Ese fue como el punto que yo coloqué para eso, porque... Pregunta, ¿este criterio de fijación de incremento se hace de manera anual? Sí, pues es que la norma, la verdad, la norma está como incompleta. Porque, por ejemplo, en este artículo 2 se habla que se tiene en cuenta el porcentaje de tarifas establecidas para el 2022. Yo acá había colocado una observación justamente en ese sentido, porque en el acto administrativo como tal, los considerandos no hablan de una tarifa de 2022 y adicionalmente tampoco hay como una facilidad en donde consultarla. El acto administrativo, perdón, aquí lo muestro. Sí, por favor. Estos son los considerandos, habla del acuerdo, habla del artículo 339, que es el que le da la facultad, habla de que tienen que determinar unas nuevas tarifas, dicen que no hicieron un estudio técnico que les pueda definir los criterios para fijarlo y que por eso van a tener en cuenta el IPC. Pero en ningún lado dicen cuál fue el decreto con el cual se definieron las tarifas del 2022, ni establece tampoco cuánto eran los valores que se tenían en el 2022. Aquí lo único que establecen es, sí, vamos a aumentar el 13.12 porque ese es el del IPC, y pare de contar, que me pareció curioso el tema de que en los considerandos, teniendo en cuenta que el resuelve, habla de una fijación de un incremento con base en unas tarifas de 2022, pues en los considerandos no hablan de cuáles fueron esas tarifas, ni mediante qué acto administrativo se acogieron. Entonces, si hay como una especie de vacío, yo lo coloqué fue aquí en la observación. Déjame ver en el acto administrativo, déjame ver el acto administrativo, por favor. Baja, que quiero mirar algo. Vigencia 2023, un incremento correspondiente al IPC de la vigencia del 2022. Es un poco paradójico, ¿cierto? Acumulado hasta el mes de diciembre en 13.12 sobre los cánones vigentes en el 2022. Si no establece como una tabla de equivalencia, ¿no? Lo dice. Y Segundo, el tampoco incremento, en el parágrafo ni en el artículo segundo, porque en el artículo segundo tampoco lo dice. Sí. Seguimos bajando, que quiero mirar algo. Será a partir del 1 de enero del 2023, ¿sí? La oficina de las TICs y el gobierno digital se publica en la página web. Presenta acto administrativo y deroga cualquier otra norma municipal que le sea contraria. Me imagino que ninguna, porque si es la fijación de una tarifa para un periodo concreto, no tiene ninguna otra norma que le pueda ser contraria, ¿cierto? Sí, y yo validé la página y ellos tienen ahí el ítem de cuándo se publica y efectivamente se publicó el mismo 10 de enero. Pero, pues la verdad, pues a mi juicio, el tema es que si bien está vigente, sí tiene falencias respecto al contenido de lo que debería tener para temas de claridad de quien lo lee, porque pues obviamente, digamos que estos últimos artículos son más temas como de publicidad, por decirlo de alguna manera, porque es publicidad, comunicación y el tema de la vigencia, pero lo que es el acto administrativo como tal, pues el artículo primero y segundo quedaron pues un poquito cojos. Y esta norma está a punto de cumplir el plazo, ¿no? El vencimiento del plazo y el vencimiento del objeto. Sí. Entonces, ahí, yendo al cuadrito, yo tomé, fue para los dos primeros, que son los artículos que mencionan el incremento como tal, el ítem de agotamiento del plazo, teniendo en cuenta de que pues está próximo a vencer, pero que todavía pues no se ha cumplido la temporalidad que está establecida en la norma, y para los otros coloqué fue el de cumplimiento del objeto, porque efectivamente se surtió la publicación, se surtió la comunicación, y también la publicación para el tema de a partir de cuándo empieza a tener la vigencia. Y pues ese fue como el análisis que yo hice del tema, no sé. Sí, no, sí, es un buen ejercicio. En todo caso, les digo, yo voy a hacer una revisión de los documentos que me van enviando en la medida en que me lo van enviando, para poder también en la siguiente casilla poder registrar lo que sería
como si se tratara del comité. Es decir, que yo pueda revisar y poder hacer orientaciones allí, que podamos volver a revisar y mirar, y al final que de alguna manera le demos como cierre, ¿no? Que le vayamos dando cierre a través de una reflexión final. Entonces el ejercicio está en 3 momentos. El de cada uno con el postulado inicial de la categorización, el de la revisión del profesor con las solicitudes de ajustes y el de la concreción que ustedes hagan como tercera instancia, que es el que cierra el documento. Pero entonces de este te lo vuelvo a enviar con el ajuste de los considerandos o Sí, espero tu sí, retroalimentación. actualízalo con la parte considerandos y verifica si es posible determinar, sobre todo, pues me imagino que esto tuvo unos efectos jurídicos, es decir, si hay alguna publicación de tablas de tarifas oficiales que puedan validar que ese objeto de ese documento, de ese acto administrativo se cumplió. Y eso tendría que hacerse a través de la fijación de las tarifas y publicación de las tarifas. Entonces sería bueno poder hacer ese rastreo, saber dónde están, si fueron publicadas, si no fueron publicadas, porque a partir de allí también se evidencia el cumplimiento y no tenemos cómo constatar si se cumple el objetivo que era regular tarifas hasta un tope, porque como no hay referente, no hay ningún referente, entonces no podemos saber si está bien o mal lo que se hizo allí. Ahora bien, lo que sí podemos mirar si se publicaron las tarifas, porque se supone que esas tarifas son públicas, ¿no? Sí. Entonces sí sería bueno, Elsa, que pudieras hacer ese rastreo, ese seguimiento a la información. ¿Alguien más que nos quiera compartir o por lo menos comentar cómo está en el manejo de esa norma seleccionada o si aún tiene dudas frente a la selección y requiere alguna otra orientación? Juan Camilo. Buenas noches, profe. Es una pregunta respecto a la norma. ¿Tiene que ser toda la norma? ¿Puede ser un artículo nomás? Lo que Porque pasa es que, Juan Camilo, la idea es que si es muy extensa no la tomamos completa, ¿no? Porque no alcanzaríamos. Puede ser un capítulo. Pero si es un solo artículo que puedas tener claridad que allí se pueden analizar aspectos como obsolescencia, que se pueden analizar aspectos. ¿Recuerdan los que estuvimos mirando? Aquí les voy a sí, proyectar nuevamente. es que tengo una inquietud respecto al Plan Nacional de Desarrollo vigente. Mira, Eliminó las competencias del Ministerio de Hacienda para el establecimiento de la tarifa de control fiscal. pero Juan Camilo, recuerda que tiene que ser una norma de naturaleza territorial. Ah, ok. Porque como estamos aplicando la guía 3, que es para entidades territoriales, entonces este contraste lo hacemos es con la de naturaleza territorial. Ok. Puede ser que dentro de esa misma línea encuentres algo que se haya aplicado en un municipio o un departamento. Valdría la pena revisarlo. Sí, señor. ¿Por qué? Porque podría haber una figura de caimiento del acto por allí, ¿no? Pues en este momento las tarifas pues si bien es una norma de carácter nacional, las contralorías son territoriales y se aplica la financiación a través de esa tarifa de control fiscal de acuerdo a los territorios. Y pues el ministerio, al perder las competencias para la fijación de la tarifa, pues la Contraloría no tiene ese ingreso que proviene de las entidades públicas que Sí, pero entregan es para más su del orden financiamiento. nacional, es más del orden Ujú. central del Estado, sí. Sí, Juan, la idea es que podamos tomar Julián, una norma territorial. sí, señor. Gracias, profe. Listo, yo les mandé a través de mesa de ayuda algunos referentes que les puede servir de orientación en relación a qué tipo de normas podemos buscar. No muy amplia, no muy grande, les mandé unas extensas para que vean cómo es, incluso, por ejemplo, la alcaldía de Cali, que se saca a través del consejo, es tan compleja que termina regulando situaciones de naturaleza constitucional. Y sería bueno revisar allí qué pasó. Pero bueno, esa es la idea, esa es la posibilidad que tenemos de poderlo hacer a través de normas de carácter territorial. Jessica Obando. Jessica, adelante.
Profe, lo que pasa es que yo tengo un acuerdo del Consejo donde se otorga una EC, unas facultades respecto de servicios públicos domiciliarios, que está restringido conforme a la 142. Sin embargo, pues es simplemente un artículo, no sé si me sirva o si va a buscar otra norma que tenga como más criterios de depuración normativa. Lo importante es que si en ese artículo, por ejemplo, puedes hacer el encaje de uno o de varios criterios de depuración y puedes encontrar todo el antecedente, porque es que a veces uno ve el artículo, pero resulta que del artículo surgen tantas situaciones que lo pueden llevar a uno a una complejidad de análisis en relación a la aplicación de la norma. Entonces, si está en ese sentido, sería una posibilidad. Tú dale la revisión, dale el análisis, mírale qué tanto grado de completitud tiene, que no sea tan precisa como de decir, expidas el reglamento y tienes 6 meses para sacar el reglamento, porque pues allí, aunque hay criterios, en ese caso tendrías que entrar a analizar si se expidió el reglamento, si se cumplió el objeto, entonces podría valer, ¿no? Si hay una figura de cumplimiento del término legal, si ese término se cumplió y no se dio y entonces fue ineficaz y no se cumplió el objeto de la norma. Entonces ustedes hacen el análisis, si entre uno o varios artículos, pero que puedan hacer un análisis de criterios. Eso es lo importante. Eso es lo realmente Bueno, importante. muchas gracias. Mira que se nos pasó el tiempo y no hicimos el break para el cafecito. Nuestra clase, cuando son de tutoría, van de 7 a 9. Entonces, espero que les haya servido de mucho esta orientación. Este ejercicio práctico, que ojalá lo puedan también observar los compañeros a través de la repetición de clase, que si tienen dudas, preguntas o inquietudes, por favor no duden en realizárnoslas el día de mañana en la clase regular, y que en la clase regular de mañana vamos a terminar de mirar estos aspectos: decaimiento, contravención al régimen constitucional, reproducción normativa declarada inconstitucional, y vamos a dedicar algunos momentos para las preguntas que ustedes tengan y para la revisión de aquellos que mañana ya tengan listo su instrumento. Si mañana ya tienen listo el instrumento, vamos proyectando, vamos revisando, vamos compartiendo, vamos haciendo la presentación sucinta de la norma, el análisis de componentes de fundamentación y los criterios iniciales con los cuales inician la depuración. Partimos para esa depuración. ¿Queda claro? Sí, señor. Sí, profe. Listo, entonces mañana nos vemos. Muy buena noche para todos. Gracias. Buenas noches para todos. Hasta mañana. Muy buena Igualmente, noche. buenas noches. Que estén muy bien.